matrimonio o de una unión marital de hecho, y que la concepción genera relaciones no necesariamente exige relaciones maritales regulares entre los padres del niño o de la niña. Dentro de los elementos que constituyen la filiación, la maternidad y la paternidad pueden ser cuestionadas mediante acciones de impugnación consagradas en la Ley 1060 del 2006. Esto se debe a que el vínculo que nace por la relación paterno-filial crea obligaciones legales que son derechos fundamentales del menor, pero que también pueden vulnerar derechos legítimos de otros hijos. Finalmente, la jurisdicción constitucional vela por los derechos del menor al momento de reconocer la filiación como un derecho fundamental, pues todo niño tiene derecho a pertenecer a una familia, a tener el nombre que por ley le corresponde. En general se considera que la base de la filiación matrimonial es el matrimonio. Sin embargo, no todos los hijos o hijas nacidas dentro del matrimonio son legítimos, pues veremos lo que determina que el hijo o hija sea considerado legítimo o no en la concepción del matrimonio de sus padres. En concreto, la filiación matrimonial está soportada dentro del matrimonio de sus padres y está soportada por 4 elementos. El primero, por la maternidad, considerada como un vínculo jurídico entre un hijo o hija y su madre. Es la base de la filiación legítima. La maternidad es un hecho tangible, susceptible de prueba directa, supone que hay un parto y que de ese parto nació un hijo o hija que se separó completamente de su madre y por tanto, al nacer, es persona. Nos referimos entonces al artículo 90 del Código Civil, en el cual define que es persona todo aquel que se haya separado al menos durante un segundo de su madre y que haya respirado. El otro elemento que soporta la filiación matrimonial es el matrimonio. Y aquí, cuando hablamos del matrimonio, podemos hablar del civil o del religioso, celebrado entre algún tipo de rito ministerial de los que se encuentran en convenio con el Estado colombiano. Se prueba con el registro civil de matrimonio, único medio de prueba admisible según el decreto ley 1260 de 1970. La única manera en Colombia de demostrar la existencia real del matrimonio es el registro civil del mismo. Es importante resaltar que la existencia del matrimonio se debe demostrar durante la época de la concepción, no del nacimiento. Acto seguido, para poder hablar de la concepción dentro del matrimonio y poder hablar de filiación matrimonial de origen, pues es un requisito que no es necesario en la legitimación, pero sí debemos determinar que la concepción se realice dentro del matrimonio. Y entonces recurrimos a las presunciones del artículo 92 del Código Civil, que a la letra reza: de la época del nacimiento se colige la de la concepción. Como la fecha de la concepción no es un hecho que sea susceptible de prueba directa, entonces hay que inferirla y para eso se utiliza la presunción. A pesar de los adelantos científicos, no ha sido posible determinar con certeza la fecha de la concepción. Entonces recurrimos a la presunción del artículo 92, que es una presunción de derecho. O sea, no es una presunción de derecho, quiere decir que admite prueba, es una presunción legal que admite prueba en contrario, y se presume que el niño o niña fue concebido cuando su nacimiento se da no menos de 180 días antes del matrimonio, ni después de los 300 días contados a partir de este. Es decir, hacemos una línea de tiempo. Si juntamos cuando se casó la pareja, contamos tiempo, el niño o la niña nacen después de 180 días a partir de la fecha del matrimonio, o antes de 300 días después del matrimonio, se considera como una presunción que esa criatura que nació en esta franja de tiempo entre los 180 y los 300
días después del matrimonio, presumiblemente es un hijo habido con filiación de orden matrimonial. Frente al tema de la paternidad, entonces nos vamos a ver que ese vínculo jurídico que une al padre con su cría, con su progenie, entonces, a diferencia de la maternidad, no podremos determinarla por un hecho real como es el del embarazo y el de llegar a un trabajo de parto. Entonces, para el hombre es un hecho que debe presumirse. La paternidad se fundamenta en las obligaciones propias del matrimonio, como son la fidelidad y la cohabitación, teoría que es aceptada por nuestro Código Civil. Se presume, por tanto, entonces, que el hijo o hija nacido en el matrimonio es hijo del cónyuge. O sea, la presunción que nos trae el Código es que el hijo o hija de mujer casada se presume que es del marido. Hasta ese orden de ideas, por el solo hecho de convivir con la madre y suponiendo que ajustados a esos presupuestos la madre no tiene relaciones con otros hombres por aquello de la fidelidad, se presume que la paternidad es cierta. Como la paternidad puede ser más discutida frente al tema que la maternidad, entonces hoy en día, a pesar de que podamos tener pruebas genéticas o pruebas científicas que nos aseguran del 99.9999 la verdadera vinculación de sangre de un progenitor con sus hijos, a la mayoría de los hijos no se les aplica esta prueba, toda vez que se parte de la confianza sobre la existencia del vínculo que hay entre los padres, y por esta razón la paternidad se fundamenta o se ampara en presunciones y suposiciones.